Un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Caminar en el Espíritu. El caminar en el Espíritu es una vida de entrega total, donde cada día es una oportunidad para caminar guiados por el Espíritu Santo. Recordemos que todo ser tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero dentro del cuerpo está la lucha entre la carne y el espíritu del hombre. Pero cuando nosotros entendemos la necesidad de permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestras vidas, es cuando rendimos nuestra carne con la oportunidad de que seamos totalmente dirigidos, orientados y guiados por el Espíritu Santo. El caminar en el Espíritu no es por lo que se siente, al contrario, no es por lo que te dicta tu historia, sino sencillamente por lo que el Espíritu quiere formar en ti. Ahora, no necesitamos reglas, necesitamos es más comunión con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. Por eso hay un estudio que se llama la neumatología, que tiene que ver con el conocimiento detallado del Espíritu Santo. Se necesita la comunión, se necesita la camaradería, se necesita esa coinonía con el Espíritu Santo para poder caminar en el Espíritu y no en la carne. Aquí no se necesita más culpa, se necesita más verdad. No se necesita sentirse mejor contigo mismo, sino que se necesita ser lleno de aquel que te transforma de dentro hacia afuera. Y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el caminar en el Espíritu. Podríamos también aquí enfatizar que es la llenura. No es para unos pocos esta llenura. Claro que no, es para ti, para aquel que está interesado en caminar conforme a la guianza del Espíritu Santo para agradar a Dios Padre, para identificarse con Jesucristo como tal. No es en lo que hoy sentimos, sino que tiene que ver cuando nosotros decimos estamos cansados de caer en lo mismo, estamos frustrados por no avanzar. El caminar en el Espíritu es para aquel que ora, pero a pesar de que ora, no hay cambio. Es para aquel que adora, pero todavía reacciona con ira. Es para este tipo de creyentes. Es para el que lee la Biblia, pero todavía sigue atrapado en pensamientos oscuros, porque aquí es donde está la lucha. Y es donde realmente necesitamos que sea el Espíritu Santo quien puede ayudarnos al cambio y a que nosotros le cedamos nuestro lugar para que así Él pueda hacer la obra completa. ¿Y cuál es esa obra completa? Permitir que Jesucristo, el carácter de Cristo, sea formado en mí, sea formado en ti como creyentes, y para que le permitamos a que podamos caminar y crecer en el Espíritu. El Espíritu no vino solamente a acompañarte en tu lucha. Déjame decirte que Él vino a darte una nueva forma de vivir. Vino a reemplazar esa esclavitud con libertad. El esfuerzo es ese esfuerzo con gracia. La culpa con una transformación. Esa es la tarea. Ahora, si estás dispuesto a rendirte por completo,
lo que viene a continuación, lo que voy a decirte a continuación, puede ser ese principio de una vida completa y distinta. Y es aquí donde debemos hacer una pausa interna, no para detenernos, no, sino para mirar de frente una de las más olvidadas del caminar cristiano. Es aquí donde la carne no se reforma. No, la carne en este caso se crucifica. No se trata de negociar con ella, ni de maquillar con espiritualidad aparentemente. No, se trata de identificarla, porque así se expone y se lleva a la cruz. Y eso es posible cuando permites que el Espíritu Santo ilumine esas áreas internas donde la carne sigue escondida, donde la carne sigue socavada. Porque aunque creas que has vencido crisis, has vencido ciertas cosas, la carne tiene la capacidad de disfrazarse de muchas formas. A veces como falsa humildad, otras como celos religiosos, otras veces con justificación espiritual de lo que en realidad es desobediencia. Por eso caminar en el Espíritu no es solamente dejar el pecado evidente. No, es vivir una vida o tener una vida continuamente rendida en esa verdad. Rendida a la verdad, al conocimiento de la palabra de Dios. Es una vida que no se escuda en decir así soy yo, sino que se expone diariamente a la luz del Espíritu. ¿Para qué? Para ser transformada. En Efesios, el capítulo 4, el versículo del 22 al 24, nos lanza esta exhortación con claridad cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado ese nuevo hombre según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, no dice, espera a que Dios lo haga por ti. Porque la persona cuando no tiene conocimiento siempre se escuda diciendo que Dios lo va a hacer por él. En la lucha y en la batalla, ¿qué dice el que desconoce la verdad? Dice, es que yo solamente digo en el nombre de Jesús y Dios lo hace por mí. Es que yo simplemente oro diciendo Dios ayúdame y Dios pelea la batalla por mí. Por falta de conocimiento. Por eso la Biblia, ahí en Oseas, cuando el Señor dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No es así. Cuando aquí el Señor, Él no dice, ahí en el texto que acabamos de leer, ni siquiera, ni tampoco dice, tolera un poco más la carne hasta que desaparezca. Dice despojaos, dice vestidos. Es una acción consecuente, es una acción consciente
activa, es una acción radical que implica elección, implica un acto voluntario. Pero aquí viene la parte que realmente cambia la parte perspectiva, que no está solo para hacerlo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti y habita en mí. Y si el poder de Dios fue suficiente para levantar a Cristo de la tumba, ¿será que no lo hará también contigo y conmigo? Claro, porque es el mismo Espíritu de Dios. Así que, ¿cómo no será suficiente para levantarte de una adicción, de un patrón tóxico, de un pensamiento destructivo? Por eso Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, él dice, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificar no solo mejorará, no solo acompañará, dará vida, renovará, activará algo nuevo en ti, que tu carne nunca podrá producir por sí sola. Necesita la ayuda, necesita la intervención tuya o mía. Existe algo sobre andar en el Espíritu que pocos creyentes realmente han entendido. No es en este caso un nuevo evento, no, es un hábito. No es una emoción de domingo, no, es una decisión de lunes a lunes, continuo, sistemático. No es un fuego pasajero, es una llama constante que se alimenta en lo secreto, que se alimenta en el secreto, que se alimenta en lo diario, en lo aparentemente sencillo. Y es esa camaradería con el Espíritu Santo. Ahora bien, muchos buscan momentos sobrenaturales, experiencias emocionales intensas, pero ignoran el poder transformador de obedecer al Espíritu Santo. ¿En qué? En cotidianidad, en cómo hablar y en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo reaccionas cuando nadie te ve. Ahí es donde se forma la victoria. ¿Por qué? Porque si el enemigo no puede llevarte al pecado, y que este pecado, a un pecado digamos descarado, intentará mantenerte en tibieza espiritual, en la aparente victoria que esconde una carne no confrontada.
¿Sabías que tus buenas obras pueden ser hechas desde la carne si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Que puedes servir, puedes predicar, puedes ayudar a otros, puedes dar, orar desde un corazón que busca aprobación, reconocimiento o control. Por eso es que la transformación real no se mide por cuánto haces, sino por cuánto permites que el Espíritu moldee tu carácter. El fruto del Espíritu, que sabemos que es amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Todo esto lo conocemos. No es una lista de tareas, no, es una manifestación natural de alguien que ha cedido el control interno. Y ese fruto solo aparece cuando la raíz está siendo nutrida por la vida de Dios. Es un fruto que no se da de la noche a la mañana, ni se manifiesta, ni hay evidencias. Es un fruto que requiere tiempo. Un tiempo, acompañado de santidad, de obediencia y de colaboración con el Espíritu Santo, porque la obra la hace el Espíritu Santo en aquella que están dispuestos a dejar que sea Él quien trabaje completamente sin interrupción de pecado y desobediencia. El Espíritu Santo siempre está, pero está esperando tu disposición. Amén. Bendiciones, bendiciones.